La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muchos hermanos no conocen la Biblia, por eso los quieren engañar. Muchos hermanos no conocen la... Bienvenidos hermanos, os saluda su servidor José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un tema bastante controversial, un tema el cual los protestantes niegan que esté en la Escritura cualquier atisbo de lo que es el sacramento de la reconciliación. Ellos mismos escriben dentro de su manual práctico para la obra del evangelismo personal Iglesia de Dios, dicen lo siguiente: no hallamos en las Santas Escrituras ni una sola línea en que se ordene al cristianismo confesar sus pecados a un hombre. Esa es la opinión de esta obra evangélica, en el cual niegan cualquier atisbo de este sacramento dentro de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Primeramente vamos a ver qué es la confesión. La confesión es el sacramento de la penitencia o reconciliación, que fue instituido por Jesucristo para perdonar nuestros pecados cometidos después del bautismo. Cuando alguien confiesa, reconoce y manifiesta sus pecados con humildad y arrepentimiento, Cristo mismo le da su perdón, su amistad y lo reintroduce en la comunión eclesial a través de un ministro debidamente ordenado y continuador del ministerio de los apóstoles. Pero aquí vienen varias premisas de los protestantes. Ellos dicen, yo no me tengo que confesar con ningún hombre, yo voy directamente a Dios, yo me encierro en mi dormitorio, yo le pido perdón a Dios en oración y Él me perdona. Ciertamente, esto que dicen los protestantes, los evangélicos, pues esto es novedoso. Esto es muy novedoso, porque ni en el Antiguo Testamento existió eso, y mucho menos en el Nuevo. Más adelante en este vídeo vamos a ver escrituralmente cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento. Claro, porque ellos dicen que el hombre no tiene potestad, cosa que no es así, ya que Cristo mismo en Juan 20, versículo 21 al 23, dijo: como el Padre me envió a mí, así yo os envío a ustedes. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, le quedan retenidos. ¿Por qué Cristo dio esa potestad no antes, sino después de su sacrificio en la cruz? Muy claro, lo vamos a ver con la Escritura. Dice en Levítico 5, versículo 5, también lo podemos ver en Números, capítulo 5, versículos 6 y 7, donde el judío, para que se le perdonara el pecado, tenía que acudir ante el sacerdote con un animal. ¿Para qué? Para que se hiciera un sacrificio. Lo presentaba al sacerdote, el sacerdote hacía el sacrificio y mediante esa sangre, ese derramamiento de sangre, Dios daba su perdón y su misericordia
a esa persona, pero se tenía que confesar el pecado delante del sacerdote. ¿Veis cómo en el Antiguo Testamento no existía eso de ir directamente a Dios? Una relación directa con Dios. Eso no existe en la Escritura. Eso es un invento de hombres que son incapaces de reconocerse pecadores. Ellos mismos dicen que por qué tienen que confesarse delante de un sacerdote si el sacerdote es pecador igual que yo. Entonces yo les pongo un ejemplo. Si un juez absuelve de una pena a una persona dentro de un juicio civil, un juicio de aquí, de la tierra, esa sentencia es válida. ¿Por qué? Porque ese juez tiene la potestad de declarar culpable o inocente a esta persona. Indiferentemente si ese juez como persona es una persona buena o una persona mala. Ese juez perfectamente puede ser un borracho, un maltratador, pero cuando ese juez manda a absolver a esa persona, su palabra es válida, independientemente igualmente que un sacerdote lleve una vida ejemplar o no, porque ahí no actúa el poder del hombre, sino el poder de Cristo, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Algunos protestantes dicen que el que inventó la confesión fue el Papa Inocencio, por ejemplo, o San León Magno. Hay que decir, aquí tengo delante dos manifestaciones de este Papa, de estos dos papas, y le voy a dar lectura. Esto dijo San León Magno, Papa, en el año 452. En efecto, el mediador de Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Dio a quienes están puestos al frente de su iglesia la potestad de dar la acción de la penitencia a quienes confiesan y de admitirlos después de purificarlos por la saludable satisfacción a la comunión de los sacramentos por la puerta de la reconciliación. Es Cristo quien media, quien perdona y quien nos vuelve a abrazar después de la confesión. El Papa Inocencio III, que ordenó la confesión y comunión por lo menos una vez al año, y que algunos dicen que la confesión auricular él fue quien la inventó o el que la introdujo dentro de la iglesia. Fíjense lo que dijo este Papa. Es menester que todo cristiano que cometa a su juicio su propia conciencia no sea que dilate de día en día convertirse a Dios y escoja las estrecheces de aquel tiempo en que apenas quepa ni la confesión del penitente ni la reconciliación del sacerdote. Sin embargo, como digo, aún en el caso de que perdida la voz, la pida por señales de su sentido entero, mas si por la violencia de la enfermedad llegaren a tal estado de la gravedad, que lo poco antes pedían no puedan darlo a entender en la presencia del sacerdote, deberán valerle los testimonios de los que le rodean para conseguir juntamente el beneficio de la penitencia y de la reconciliación. Este Papa nos apremiaba a que confesemos nuestros pecados antes de que lleguemos a una edad o contagiáramos alguna enfermedad que nos incapacitara para poder confesar con nuestros labios los pecados delante del sacerdote. Vemos de nuevo que no es en oración a solas con
Dios. Y este Papa sigue diciendo: todo fiel de uno u otro sexo que hubiera llegado a los años de discreción, confiese fielmente él solo, por lo menos una vez al año, sus pecados al propio sacerdote, y procure cumplir según su fuerza la penitencia que se le impusiere, recibiendo reverentemente, por lo menos en Pascua, el sacramento de la Eucaristía. El catecismo de la Iglesia es bastante ilustrativo respecto al sacramento de la reconciliación. En el numeral 981 dice lo siguiente: Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Este ministerio de la reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido por nosotros por Cristo, y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y la Iglesia, gracias al poder recibido por Cristo. Una vez más, la Iglesia nos habla, nos exhorta, como anteriores papas, que nuestra confesión sea al menos una vez al año. Los protestantes dicen que la confesión no está en la Biblia, que eso no existe. Pues bueno, vamos a ver algunos pasajes de la Escritura antes de leer algunos padres de la Iglesia y leer su opinión dentro de la Iglesia primitiva. Como ya hemos dicho, podemos ver ese sacrificio ante el sacerdote en Levítico 5, versículos 5 y 6. Hay muchos pasajes, muchísimos pasajes. Por ejemplo, te puedo dar Eclesiástico, este libro no lo tienen los protestantes: no te avergüences de confesar tus pecados. En Proverbios nos dice, nos exhorta: el que oculta sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará el perdón. El Salmo 31, versículo del 3 al 5, dice: hasta que no confesaba mis pecados, se consumían mis huesos. Y para aquellos que no ven por ningún lado la confesión de pecados, pueden leer Nehemías capítulo 9, versículos 2 y 3, y ahí verán cómo el pueblo de Israel se congregaba para recibir el perdón de sus pecados. Confesaban abiertamente, oralmente, ante el sacerdote, ante el sumo sacerdote, para recibir el perdón de los pecados. Eso mismo nos dirán los protestantes, dirán: sí, eso puede ser que haya existido en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no. Podemos ver algo totalmente análogo a Nehemías 9. Podemos leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Dice: muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo que habían hecho. Dicen y nos piden en los debates, en diálogos que mantenemos con ellos, que le tenemos que dar un versículo donde literalmente diga
que un hombre confiesa el pecado a un hombre. Lo que no saben ellos es que históricamente, hasta el siglo VII u VIII, la confesión no era privada. Eso fue evolucionando a través de los siglos. Ya vemos en Hechos 19 que la confesión era la iglesia completa. Se congregaba la iglesia y hacía público sus pecados. Y era dentro de la comunidad donde se perdonaba el pecado cometido. Como hemos dicho antes, ellos dicen que el sacerdote no puede perdonar pecados, ya que él también es pecador. La escritura misma nos va a responder a eso, y le voy a dar lectura en esta Biblia, versión Dios habla hoy, y le voy a dar lectura a Hebreos 5, capítulo 5, versículo 2 y 3. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y extraviados, y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por los pecados, tanto como por sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. El mismo Pablo está diciendo que el sacerdote es pecador. Cuando un protestante dice que un sacerdote es un pecador, parece que descubrió América. Claro que somos pecadores. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Que todos somos pecadores. Y si no nos consideramos pecadores, estamos mintiendo. Y engañamos a aquel que nos perdonó, Cristo. Toda persona que se diga que no tiene pecado es un auténtico mentiroso. Un auténtico mentiroso. Otra pega que ponen los protestantes, dicen que ellos no se confiesan delante de un pecador, pero es bastante curioso la hipocresía humana. ¿Por qué? Porque es incapaz de ir delante de un sacerdote, contar sus pecados y recibir el perdón. Pero cuando ese cristiano ha hecho cualquier fechoría, va luego a fardar, a contarle a los amigos aquellas aventuras o aquellas ocurrencias que han hecho al salir a cualquier sitio, cualquier fechoría que han hecho cometiendo pecado, y no tienen reparo de contarlo a los amigos. Son capaces de ir a pagar a un psicólogo y contarle toda la vida y contar todas las cosas que ha hecho y todas las cosas que ha pasado por su vida, previo pago. El sacramento de la confesión o de la reconciliación no tiene precio. Si tuviéramos que pagarla, no habría dinero en el mundo. No habría dinero en el mundo para pagar este tremendo regalo que ha hecho Dios a su iglesia. Vamos a ver algunos padres de la iglesia, los que nos comentan sobre este sacramento. San Agustín, en el sermón 214, nos dice: la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados. Esto para los que les guste citar a San Agustín para criticar a la iglesia. Para la remisión de los pecados por la sangre de Cristo, la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia es donde revive el alma,
que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Aquí San Agustín habla de la sangre de Cristo. Por eso cuando la persona se confiesa, es la misma sangre de Cristo la que regenera ese alma que estaba herida por el pecado y separada de Dios. En su sermón 213 también dice San Agustín: si en la Iglesia no hubiera remisión de pecados, no habría esperanza alguna, ninguna expectativa de vida eterna, ni de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don. Por supuesto, si Cristo mismo no fuera instituido este sacramento para perdonar nuestros pecados después del bautismo, estaríamos ya condenados. ¿Quién se puede mantener toda su vida sin mancha de pecado? Dios sabía lo que hacía cuando le dijo a sus apóstoles, soplando el Espíritu Santo sobre ellos: a quien le perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Es más, dice San Pablo en 2 de Corintios, 5:20, dice: de modo que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo os rogara por medio de nosotros. Y escuchen esto, y si hay algún protestante que me esté viendo, esté atento a esta afirmación que va a hacer San Pablo. Por eso, en el nombre de Cristo, os rogamos que aceptéis la reconciliación con Dios. Más claro no lo pudo decir San Pablo. Dejaos reconciliar con Dios. El mismo apóstol os lo ruega: reconcíliense con Dios. San Juan Crisóstomo, en uno de sus escritos, titulado De Sacerdotio, capítulo 3, párrafo 5, escribió lo siguiente: los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Que dice Lucas 10:16: quien a ustedes os escucha, a mí me escucha. Pero miren lo siguiente: a quien a ustedes os rechaza, a mí me rechaza. Si ustedes rechazan este tremendo tesoro que dejó Dios a su iglesia, no a otra, simplemente a su iglesia, estáis desechando y hacéis vanas las palabras que dijo Cristo. Banalizáis las palabras que dijo nuestro Señor. Vamos a dar lectura a algunos escritos antiguos, por ejemplo la Didache, el primer catecismo cristiano, el catecismo más antiguo, escrito aún en el tiempo de la predicación apostólica, dice lo siguiente: en la reunión de fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Un texto análogo a Hechos de los Apóstoles 19, versículo 18. Orígenes dijo lo siguiente: además de estas tres razones, hay una séptima, aunque dura y laboriosa.
la remisión de los pecados de la penitencia, cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento de día y de noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor, no directamente, no en tu habitación, no en oración. Pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina del que dice ante el Señor. Y dice más: os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, mientras su confesión pueda ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgados por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Vean cómo Orígenes nos dice que la confesión es delante, presente y en presencia del sacerdote. San Ambrosio de Milán, ese padre de la iglesia, dijo también lo siguiente: profesan mostrando reverencia al Señor, reservando solo a Él el poder de perdonar pecados. Mayor error no puede ser el que cometen en buscar al rescindir de sus órdenes, echando abajo el oficio que Él confirió. La Iglesia lo obedece en ambos aspectos, al ligar el pecado y al soltarlo, porque el Señor quiso que ambos poderes deban ser iguales, el atar y el desatar, lo que dijo el Señor, el poder de legislar, el poder de prohibir y el poder de permitir. Enseña que este poder es una función del sacerdocio y que éste puede perdonar todos los pecados. Pareciera imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles han sido transmitidos al oficio de los sacerdotes. Vamos a hacer una última alusión a San Agustín, y en esta ocasión San Agustín es bastante duro. Repito, ¿te gusta citar a San Agustín? Hermano protestante, ¿te gusta? Pues seguramente este texto, esta pequeña lectura que te voy a hacer, te va a gustar más. Miren lo que dijo San Agustín contra aquellos que negaban que la Iglesia tuviera el poder dado por Cristo para perdonar los pecados. No escuchemos, ¿escucharon bien? No escuchemos a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos. La Iglesia de Cristo tiene el poder para perdonar todos los pecados. Esto lo escribió en su escrito De Agonia Christi. Y ya por último, un último padre de la Iglesia, San Paciano, obispo de Barcelona. Vivió allá por el siglo IV. Este que tú dices, solo Dios lo puede hacer. Bastante cierto, pero cuando lo hace a través de sus sacerdotes, es su hacer de su propio poder. Por eso cuando un hermano protestante dice que un hombre no tiene poder para perdonar los pecados, es cierto. Yo, siendo hombre, no tengo potestad, no tengo el poder de Cristo para perdonar los pecados. Pero si fuera sacerdote y estuviera debidamente ordenado, yo tendría ese poder de perdonar pecados. Simplemente quien no desea que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación tiene nombre: el diablo. Nos avergüenza, nos va a poner miles de trabas, de impedimentos
para que vayamos delante del sacerdote. Ese es uno de los grandes enemigos de nuestras almas. Yo no sé tú, seguramente este vídeo lo van a ver bastantes protestantes, lo sé porque me felicitan a través de sus comentarios. Me gustaría que ellos mismos, no que me rechacen esta humilde explicación mía, esta explicación mía no tiene no tendría ningún sentido si yo no quisiera que mis hermanos católicos se formaran. Pero yo pediría a esos hermanos protestantes que lo que he dicho, que lo estudien, que lo comprueben, no simplemente que lo rechacen. Y también que le pregunten a sus pastores por qué ellos no tienen el poder de perdonar pecados. Como ya he dicho, si ese hombre no tiene poder para perdonar pecados, es que no está debidamente ordenado a través de la imposición de las manos de un obispo que ya traiga esa sucesión apostólica. ¿Y qué más decirte? Que te acerques delante de un sacerdote, que haga un buen examen de conciencia, que hagas contrición, que te duela el pecado cometido, que vayas, lo confieses, que hagas una buena penitencia, pero sobre todo, si vas a confesarte, tiene que ser con dolor. Permítanme la expresión, que sintáis asco por vuestros pecados, que aborrezcáis eso que habéis hecho. Así, la confesión será efectiva y no sientas vergüenza. El sacerdote no puede revelar tus pecados, ya que caería en excomunión. Tendría que dejar de ser sacerdote. Y qué vergüenza lo que yo pude vivir en la iglesia evangélica donde yo asistía. Las personas subían al estrado, confesaban todas sus fechorías, vidas desenfrenadas de alcohol, sexo, robos, peleas, violencia, envidias. ¿Y para qué? Para que los hermanos que estaban abajo escuchándole luego le coman la oreja. Y engañados por el pastor, exponen su vida delante de los demás y no reciben ningún tipo de perdón. Y tu vida se queda expuesta. Habrá personas que luego no te vuelvan a mirar a la cara, que tengan prejuicios contra ti, que hablen a tus espaldas. Y eso no es sano, eso no es sano. Cuando tú acudes a un sacerdote, el sacerdote muere con tu confesión, se la lleva a la tumba. Y el pecado que tú le cuentas a ese sacerdote, Cristo ya no lo vuelve a recordar. Y como dice en Apocalipsis, el acusador está día y noche señalando tus pecados. Cuando tú acudes a la confesión, el diablo ya no puede acusarte. Ya no puede acusarte de nada. Tus pecados son perdonados. El pecado te mantiene atado. Te pongo un ejemplo.
Yo en mi primera confesión, después de mi conversión, me busqué a un sacerdote amigo y hice una buena confesión, una buena confesión. E incluso me llevé pecados por escrito. Mi lista era el Quijote. Así iba yo ante el sacerdote. Una grandísima lista de pecados. ¿Por qué lo anoté? Porque yo no quería olvidarme ni de siquiera medio pecado. Una vez que yo terminé la confesión, pude sentir una liberación. Me sentía livianito, ligerito me sentía. Y qué gran alegría es sentirte perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría es sentirte abrazado por su misericordia. Qué tremenda alegría es saber que puedes mirar al Señor cara a cara y llamarlo Padre. Pero ya sin que tengamos ninguna relación con esos pecados pasados. Cristo no tiene una misericordia limitada. Cristo puede perdonarte todos los pecados, pero Él quiere. Él así lo estipuló, que vayas delante del sacerdote, y así debe de ser, porque el que escucha a Cristo, al sacerdote, perdón, escucha a Cristo, y quien desea a Cristo, lo desea a Él. No desdeñemos este gran tesoro dentro de la iglesia. Como decía Inocencio III, este Papa, al menos vayan una vez al año. Lo ideal sería una vez al mes, pero si podemos acercarnos una vez al año, para que no tengan una grandísima lista, como el libro del Quijote con el que yo fui. Y sinceramente, vale la pena. Sentirás el perdón de Dios, te sentirás la persona más agraciada de este mundo. Y una vez que compruebas esto, tu vida no vuelve a ser igual. Qué gran tesoro tenemos en la Santa Madre Iglesia. Así que, hermano, no me demoro más. Espero que te haya gustado este vídeo, esta pequeña y humilde enseñanza de vuestro hermano, y desearos que acudáis delante del sacerdote, y que espero que este vídeo os haya mostrado algunas bases para que podáis defender este sacramento delante de aquellos que lo atacan. Así que si te gustó, déjame un like, puedes dejarme todos los comentarios, y si humildemente quieres ayudarme a seguir adelante en ese canal, en la descripción del vídeo te dejo cómo hacerlo. Así que el Señor te guarde y el Señor te bendiga.